Llegamos, tras una larga travesía, a esta última clase del curso de Introducción al Lenguaje de Animación. Hoy haremos una exploración general, abuelo de pájaro, sobre los métodos y procedimientos con los que se produce realmente una película animada, sin perder de vista las posibilidades de la ortodoxia y heterodoxia que estudiamos las últimas clases. Todo listo está para el gran final. Lamentablemente son las 7:07 del jueves 5 de diciembre de 2019 y nuestro curso tiene 53 minutos de vida nada más. Cada quien sabrá si lo van a extrañar o no lo van a extrañar, pero no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y vamos a tener que dar por terminado este cotorreo. Nuestro curso ha sido profundamente teórico, ha sido de lenguaje. Es un curso que sirve independientemente en muchos sentidos de que haga uno o no animación, porque podría haber sido casi un curso de apreciación de la propia forma animada. Quizás muchos de ustedes nunca van a participar ni a utilizar necesariamente elementos animados en su trabajo, pero quiero pensar que van a seguir viendo animación y que la van a poder entender con mucha mayor riqueza gracias a lo que hemos visto en este curso. Pero es una escuela no de críticos de cine y no de espectadores, sino de creadores de animación. Entonces probablemente vale la pena que en este breve tiempo que nos queda hablemos un poquito sobre cómo se produce realmente un film animado, ¿no? Sobre todo en relación con un bagaje que la mayoría de ustedes tienen y que vamos a aprovechar, que es cómo se hace una película de acción viva. Entonces, en una película de acción viva tendríamos 3 etapas, ¿cierto? Preproducción, postproducción, producción a secas. En una película de acción viva, ¿cuál es la etapa de producción? El rodaje. Podemos hacer quizás una especie como de paralelo, pues. Acción viva, animación. Entonces, en acción viva, la producción es el rodaje. Está en medio y no es gratuito, es realmente el eje que rige a todo lo demás por el propio proceso de la acción viva, que consiste en registrar movimientos reales para reproducirlos como una ilusión. La etapa del registro es difícil decir que es la más importante, pero sí es la que marca la pauta de todo lo demás. Por eso se llama preproducción y postproducción, porque la lógica es la producción es lo que nos va a llevar y estamos trabajando durante meses y nos volvemos locos para estar listos esta semana y luego sufrir las consecuencias de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, de lo que logramos y de lo que no. ¿Cuál les parece que podría ser el paralelismo con la animación? ¿Cuál es la etapa de producción de una película animada? La elaboración de las imágenes que se van a usar en la película. La elaboración de las imágenes que se van a utilizar, siendo más específicos. Depende de la técnica, ¿no? Porque si es dibujo en celdas, pues es el dibujo, ¿no? ¿El dibujo haciendo qué? Siendo animado. Siendo animado. Si la etapa más importante quizás de la acción viva es el registro de la ilusión de movimiento, pues la etapa nodal de la propia animación, como su nombre indica, es la etapa de crear esa ilusión de movimiento. Es la etapa de animar. No todo aquel que hace animación es un animador. Son artistas de la animación, quizás. ¿Va a sonar reiterativo? Pues, pero tal cual. El centro de la animación es la animación. Es el momento mismo en el que estamos haciendo el cuadro tras cuadro tras cuadro que nos va a dar la ilusión de movimiento. En la acción viva harías tu guión con todos sus breakdowns para que todos los departamentos vayan preparando las cosas que quieran. Y en el mejor de los casos quizás puede ser que hayas hecho tu storyboard. Si no, te conformarás con un shooting. ¿En la animación también se comenzaría con un guión o puede comenzar con escaletas, no? Es una pregunta muy pertinente. Sí puedes empezar con un guión literario, más similar al de la acción viva. Hay justamente como 2 corrientes. Los que hacen esto y los que hacen una aproximación directamente desde el storyboard. Board driven. Es un término que se utiliza mucho, sobre todo en las series de televisión. Esa serie de televisión es escrita de esta manera o es board driven. Vas con el departamento storyboard y les dices, estoy pensando
O sea, si hay como el director o el showrunner encargado. En este episodio, muy breve descripción en un par de líneas. Bart Simpson se va a enamorar de una chica que acaba de mudarse a la casa de al lado. Puede ser quizás tan sencillo como eso. Y entonces empiezan a buscar y hacer dibujitos, ¿ok? ¿Cómo se puede encontrar Bart con la niña y qué clase de gags pueden suceder? Y entonces esas propias imágenes llega alguien más, porque suele ser un departamento de storyboard, y ve un poco los dibujos y entonces, no, pero esto lo despegan tal cual, lo pegan en el otro, ¿qué tal? Cambiamos el orden, entonces ya están de alguna manera como empezando a editarla y empezando a complementar. No, pero podemos cambiar en este plano este dibujito y meter un poquito más, y van construyendo una historia a partir de las propias ilustraciones, pues. Yo les diría, considérenlo como una aproximación interesante para una película de acción viva. ¿Por qué no? Si se los permite, es muy interesante. Tiene quizás la ventaja de la animación que tu storyboard se puede traducir bastante más literalmente en tus imágenes finales, porque no dependes de a ver si la locación me lo da, a ver si el casting funciona, porque pues como lo conceptualices ya puedes empezar a trabajar a partir de ahí. Entonces, en un medio de creación de imágenes, crear la historia a partir de las imágenes es bastante orgánico. Entonces puedes tener un proceso de 100% guión. Anomaliza, una película de Charlie Kaufman, guionista, era una como especie de obra teatral sonora nada más, como radionovela casi, que seguramente se tradujo bastante igual a un guión literario muy convencional, a partir del cual empezaron a trabajar las imágenes, seguramente. Pues. Steven Universe, a pesar de tener una narrativa y una anécdota tan compleja, es board-driven. Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, dice, no puedo creer que Steven Universe lo hagan board-driven, no sé cómo lo hacen. El creador de Gravity Falls, pues, dice, no, es increíble por el tipo de naturaleza de este proceso que tengan una historia con tanta cohesión. Que de hecho, Fury Road, la de Mad Max, sí fue hecha a partir de los storyboards. ¿Ah, sí? Sí. Ah, nice. No he visto Fury Road, perdón. Es que salió y no había visto las primeras de Mad Max y dije, güey, las tengo que ver en orden. Ha pasado un rato. No las vi. Y no las vi, qué hueva. Son viejas. No, vi las primeras dos, me falta la tercera para poder hacer Fury Road. Pero justamente, no he visto Fury Road y no puedo juzgar su anécdota, pero yo creo que no tienen que excluirse. Steven Universe es muchísima trama, es una trama compleja, muy lograda, pues, a pesar de tener esta aproximación. Puede uno defender ambos casos, pero lo que es interesante al final es plantear el panorama de maneras de aproximarse. Yo nunca he escrito un guión literario para un cortometraje animado. Yo he escrito 2 guiones en mi vida, pues, mi ficción 1 y mi ficción 2. Y no son lo mejor que he hecho en mi carrera, la verdad. La 1 me gusta, pero me gustan más mis cortos animados. Mis cortos animados, finalmente, como son 100 minutos, funciona. Tengo una idea, más o menos, la hilo en mi cabeza. Puede ser que haga algunas anotaciones escritas como para no olvidarme de los momentos. Y directamente me pongo a hacer el storyboard. Así es como he trabajado yo. A veces ni siquiera, pues. Un poquito sí, pero es como muy tosco el storyboard. Y el storyboard lo empiezo a trabajar directamente ya como una maqueta visual, es decir, lo que se conoce como un animatic. Animatic es el storyboard ya empezando a tener los tiempos en pantalla. Hice un animatic, por ejemplo, para mi ficción 1, porque el proceso para el que yo estaba muy acostumbrado. Y mi fotógrafa me lo agradeció enormemente, pues le ayudó a aterrizar mucho el concepto. Yo creo que vale la pena que reivindiquen el proceso del storyboard y los animatics para las películas de acción viva. Yo creo que muchos errores de edición se pueden salvar planeando más visualmente sus películas. ¿En qué se diferencia la animatic y el layout? Es una excelente pregunta. El storyboard es una aproximación más sencilla, como decíamos, de lo que va a suceder en cuadro. El animatic es básicamente, en general, un storyboard en la línea del tiempo, con tiempos que ya puedes ver directamente. Y los chidos, se van moviendo los elementos. Y si vas moviendo los elementos, el storyboard se va convirtiendo muy orgánicamente en un layout y luego vas teniendo un animatic de layout, muy probablemente. O sea, primero lo vas a hacer aquí y lo vas a poner con ciertos elementos sonoros y luego vas a ir trabajando más la imagen, vas haciendo más el layout y poniendo más elementos y bloqueando quizás la escena si tienes los recursos y moviendo algunas de las piezas para ver cómo funcionan. Entonces se puede hacer en el mismo proyecto, por así decirlo. Es recomendable hacer versiones. Exportas tu primer corte
y luego exportas tu segundo corte, pero no borras el primero por si de pronto quieres regresar a ver algo. Y no solamente el export, sino idealmente el proyecto de Premiere, haces una nueva versión. Cuando eliminen cosas, no eliminen las cosas, ¿no? Quítenlas de sus películas, pero no lo borren. En diseño sonoro yo me acuerdo que fue Galo el que me dijo, cuando empiezas y traes tu OMF a Pro Tools, duplicas todo el OMF en unas capas abajo que escondes. Entonces, si la arruinas con algo y quieres volver al original, ahí está sincronizado. No te deshagas de algo que luego vayas a extrañar. No estoy segura de lo que hace Miyazaki. Según yo, él tampoco escribe las secuencias que está haciendo, sino que empieza a dibujar una idea que tiene. Y yo siento que por eso quedan como quedan. Liga muy bien la imagen. O sea, es lo del negro que va entre los dos cuadros. Siento que lo hace muy bien porque se siente esta fluidez, por lo menos en su estilo de animación. Y no solo de animación, sino en la historia misma. Hay como una magia que siento que es justo porque no se ciñe tanto a secuencia 1 interior castillo, ¿no? Sino que es como idea tras idea y imagen tras imagen. Sí, son el tipo de cosas que se dan más fácilmente en animación, no solamente por el medio, sino por el perfil de la gente que entra al mundo de animación. Que son gente que muchas veces vienen del mundo del diseño gráfico y de las artes plásticas y que se sienten más cómodos expresándose incluso con otras personas a través de un medio visual para comunicar sus ideas. Lo que hace Miyazaki es una de las etapas comunes también en la animación, que es lo que podríamos llamar concept art. Concept art normalmente en la acción viva está limitado al departamento de dirección de arte, que de pronto te hacen como una ilustración de los vestuarios y de elementos de escenografía para comunicarse con el director, pero puedes hacer concepts del cuadro completo y aproximaciones de la película, de los personajes, del universo, de la iluminación, de todo conjunto en una sola pieza para empezar a explorar una idea. Y es muy común justamente, no solamente Miyazaki, sino directores, directoras de distintos niveles y aproximaciones ortodoxas y heterodoxas que empiecen a juguetear haciendo no directamente un storyboard, pero sí tengo como esta imagen en la cabeza y la aterrizo y a partir de ahí me empiezo a inspirar como de mi propio trabajo. Los concept arts muchas veces son muy distintos del resultado final en pantalla, pero los crews de los estudios agradecen la existencia de los concepts y dicen que son la inspiración constante de su trabajo normalmente. Entonces los imprimen y los pegan y los tienen presentes y es como en esta sola imagen tenemos parte de la vibra y de la energía que estamos buscando lograr después en nuestra película animada terminada. Pueden tener una función como muy utilitaria, tal cual de estoy pensando en un vestuario que sea de estas características o una aproximación más general. Creo que es muy interesante, sobre todo si tienen la oportunidad de trabajar de una manera heterodoxa y no en un esquema que los castigue tantos, ir jugando con distintos métodos y con distintos modelos y entonces pueden hacer un concept y eso les detone una idea bastante más construida, que se sienten más cómodos aterrizando en manera de texto y que tengan ahí como la gran sinopsis, pero luego exactamente cómo va a funcionar eso en las secuencias prefieren trabajarlo con un storyboard o directamente con un animatic. Les digo, yo muchos de mis storyboards realmente los trabajo en Flash mismo, pues, no en físico. Porque en Flash ya hago el dibujo 1 y después el dibujo 2 y los intercambios les voy dando más o menos el tiempo y entonces sentándome una hora ya puedo más o menos construir una secuencia de un par de minutos de pronto y empezar a sentirla. E incluso bajar ideas, pues. Estoy empezando a jugar yo personalmente más con ese método. En animación, por el propio proceso, la animación como los ogros se hace por capas. Entonces puede ser que haces como tu película sencilla y luego vas construyendo en ella un poquito más y en cierto sentido casi que nunca es demasiado tarde de pronto para regresar y corregir algo. Sí es demasiado tarde, o sea, no puedes animarlo todo y luego decirles, ay, yo quería que mejor el personaje tuviera orejas de conejo en vez de lobo, no, o sea, todo tiene un límite pues, pero en estricta teoría tienes la facilidad de otros detalles. Ay, sí quería que el personaje en este momento tuviera el cabello del color verde. Para cambiarlo en acción viva lo vas a tener que hacer en un proceso de postproducción que interviene el movimiento y que ya sería considerado animación. En animación misma, de pronto es mucho más fácil ir y volver. Pues. Este cortometraje que yo ya terminé, puedo sustituir todos los fondos con bastante facilidad. Todavía de pronto lo hago, lo veo y digo como, ay, este fondo me gustaría corregir tantito el color aquí un poquito y nada más corrijo el color del fondo y no del personaje, porque son capas distintas. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, que empiece el proceso de animación no quiere decir
que termine el proceso de preproducción necesariamente en todos los departamentos. Puedes modificar con bastante más facilidad ciertos contenidos de la anécdota de tu película. ¿Qué tan frecuente es que se eliminen secuencias? O sea, porque no es como en live action que ya no funciona en edición. No sé si la animación es tan planeada, ¿suele suceder o no? Depende precisamente de la etapa, de esta escala. En preproducción, igual que cuando estás escribiendo tu guión, el storyboard va y viene, va y viene, va y viene, y trabajo completo de día se puede echar a la basura si sienten que ya no funciona con todo lo demás. Sobre todo en los esquemas ortodoxos de grandes producciones de largometrajes, se crea y se destruye, se crea y se destruye, se crea y se destruye. Yo diría incluso a veces pecan de eso y a veces sobretrabajan secuencias sin darse cuenta que era muy evidente desde una etapa de guión anterior que eso no iba a funcionar y hicieron un montón de ilustraciones de manera innecesaria. Ya si estás animando, empieza a ser más pecado. Se supone que si ya pasaste a la etapa de producción es porque tienes bastante amarrado en términos de montaje cómo va a estar construida tu película. O sea, las películas animadas se editan en preproducción de alguna manera. Hay un departamento de editing que sí junta las piezas, pero básicamente junta las piezas. Pues. No están buscando el overlapping que están buscando ahorita en las perces aquí. Lo construyeron desde acá. Y se animan los cuadros que se van a utilizar. No es como de, bueno, anímale 5 cuadros después y 5 antes del plano y vemos ahí donde marcha el corte. No, time is money, baby. No vamos a hacer 10 dibujos de más para ver dónde marcha el overlap. Planéenlo bien, hagan su trabajo en preproducción. Y sin embargo sucede, por supuesto. Sin embargo, tienes una secuencia completamente terminada en Ernest and Celestine, sucedió. Era un plano nada más en el que los ratones iban y corrían hacia no sé qué cosa y cuando lo vieron en contexto, igual que cuando veo una película estás editando, dices, ese plano sobra. Pero ya lo animamos todo, estuve un mes trabajando en eso. Sí, pero no funciona, ¿no? Quieres hacer todo lo posible por no llegar a ese punto. Pero pues la película manda también. Yo he visto en los DVDs escenas eliminadas y justo son como del animatic y algunos ya tienen hasta doblado, muy incompletas. También hay escenas terminadas. Atlantis tiene un inicio alternativo poca madre. Los vikingos de Atlantis es excelente y te enseñan todo el pedo del diario del pastor y todo el asunto y no está en la película, está en el DVD. Y por supuesto van a encontrar muchas más escenas editadas de grandes producciones de Disney que de nada más. Porque Disney se puede dar el lujo de trabajar 3 años en una película impresionante sobre el imperio inca y luego decir, ¿sabes qué? No nos late, quitar al director, mandar toda la basura y empezar las locuras del emperador, desde cero. Hay un documental que se llama The Sweatbox sobre el proceso de la película que ya no fue, que iba a ser de Rob Minkoff, el director del Rey León, y estaba pensado hacer una opus como es el Rey León, y terminaron haciendo una película cagadita. Es muy divertida las locuras, sí, son muy divertidas las locuras del emperador, pero no son el Rey León, perdón. No son el jorobado de Notre Dame. O sea, eso es cine, en el sentido que Martin Scorsese lo usaría, pues. Entonces, justamente, en una obra heterodoxa, independiente, de pocos recursos, normalmente no vas a estar eliminando secuencias, pues, porque las hiciste tú solo, quizás. Entonces no quieres llegar a esos extremos. Es como la banda ahora que tiene editores en set, ¿no? Me acuerdo, Baby Driver, era ese asunto de corte, cómo estuvo para sonido, cómo estuvo para foto y cómo estuvo para edición. Están los 3 ahí en set. Sí, porque tienen además que tener una precisión sonora muy importante. La sincronía de imágenes y sonidos se ha explotado muchísimo en animación, incluso tiene un término despectivo, el Mickey Mousing, en el que todo corresponde con la música y con el momento de los personajes, porque se puede hacer de una manera más sencilla que en acción viva porque todo está planeado en este mismo proceso. Tengo una duda ahí respecto al sonido. Hit me. ¿Cuál es el momento en el que se hace el sonido en relación con la imagen? El sonido es un terreno interesante que lamentablemente ya no exploramos teóricamente como se lo merece. En el terreno del ortodoxo y el heterodoxo podríamos hablar de una lógica de cómo funciona el sonido, que en muchos sentidos yo creo que aplica bastante para cómo funciona en la acción viva. Vococentrismo, qué tipo de músicas, de bandas sonoras, de diseños sonoros, de atmósferas, la lógica de cómo se usa en las películas de acción viva y en animación sería similar en cuanto a cómo se percibe, pero en cuanto a cómo se crea, Paul Wells habla de la cualidad que tiene el film animado, en el cual el sonido sí parte en general y de manera casi inevitable de un registro sonoro que se reproduce, no necesariamente hay una síntesis como hay sí en las partituras de 8 bits y cositas así. Pero todos esos registros tienen una intervención mucho mayor
quizás que en una película de acción vivas, porque en el rodaje registras la imagen y registras el sonido a la par normalmente, y en la animación son procesos completamente independientes, y por lo tanto tienes que sintetizar de alguna manera y crear la pista sonora con mucha mayor libertad e independencia de las imágenes. La sincronía se da por la propia física de la vida cuando registras en un rodaje, pero en animación, si existe o no existe, depende completamente de una deliberación, y entonces puede haber también una sincronía no fiel. Igual que en acción viva, pues, pero es como más orgánico en animación. Javi. Como que los dos ejemplos que me vienen a la mente son Disney o lo que suelen hacer, contratan actores populares para que salgan en sus películas, crean como la imagen concepto del personaje, tal vez alguna que otra escenita con el personaje de cómo se mueve, como ese tipo de cosas, se la dan al actor, le dicen cómo es él o ella, ya el actor crea como la voz a través de lo que le han dicho de la experiencia, dice sus líneas y luego los otros animadores agarran esas grabaciones y animan sobre ellas. El personaje se mueve y habla con la entonación y como lo que requeriría. Pero también luego me acuerdo del caso de WALL-E, en donde fue como 2 años de cómo crear los sonidos de la película, que WALL-E se escuchó mucho tiempo antes de ser animada. Tenemos ahí muchos temas. La relación de cómo va a sonar y cómo se va a ver y cómo interactúan, y yo diría que sí interactúan y sí se pueden influenciar. No hay necesariamente una fórmula, no necesariamente siempre haces el casting de las voces y luego diseñas, pero sí sucede, y hay personajes que visualmente animados se asemejan mucho en sus manerismos y en su aspecto a quien les está dando la voz. Pienso yo en Shark Tale, el espantatiburones, donde Will Smith es Will Smith y Martin Scorsese es Martin Scorsese, ¿sabes? Y Robert De Niro es Robert De Niro. Lo toman porque además eso tiene fines comerciales. Entonces es un poco como, voy a ver una película de Will Smith, pero va a ser un pescado. Pero también hay procesos inversos donde el diseño está completo y absolutamente aterrizado y buscamos quién puede darnos la voz adecuada. En el sentido de WALL-E también sucede eso. Yo sé que Greiner utilizó una vez en una clase ese ejemplo, pero me pareció profundamente exagerado. Y Greiner sí dijo, estuvieron 3 años haciendo el sonido de WALL-E antes de poner un solo punto en el papel. Ay, Greiner, tranquilo, así no funciona, tampoco. Hubieron un montón de bocetos y de conceptos y de aproximaciones a cómo iba a ser el universo y cómo iba a ser WALL-E a la par que se estaba encontrando el sonido de WALL-E. Y se hicieron seguramente pruebas de animación del movimiento de WALL-E antes de tener 100% definido el sonido. Yo sé que en el examen de admisión, por ejemplo, del ENAC este año les preguntaron en qué etapa del proceso empieza el diseño sonoro. Y eran esas preguntas así como súper tramposas, porque era como, ¿en qué etapa es el diseño sonoro? Y dice uno en la post, pero es como de, no, es desde el concepto. Es como, ok, sí tienes razón. Pues desde el concepto tienes que empezar a pensar en el sonido, pero también son ganas de que nadie entre a la escuela luego, ¿no? Y entonces en ese mismo orden de ideas, sí, el sonido se empieza a conceptualizar desde el inicio y sí, normalmente vas a crear una maqueta sonora en esta etapa. Y entonces esta maqueta sonora se puede ir retrabajando, afinando, complementando con los procesos de animación. Las producciones norteamericanas en general sí van a encontrar el casting de las voces y van a grabar voces completas de los personajes en esta etapa para armar su maqueta y van a animar en sincronía con esos diálogos. Miyazaki no lo hace así. En varias producciones japonesas, de hecho, se hace al revés. Hay un making of por ahí en el que se ve a Hayao Miyazaki con una niña que hace la voz de Chihiro, viendo los planos completamente terminados, completamente animados, posterior a la animación, y haciendo como si fuera doblaje. La niña haciendo toda la voz de Chihiro. Entonces son también ahí prácticas, usos y costumbres de distintas culturas. En el anime se hace justamente mucho las voces a posteriori, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas en términos como del ritmo de las cosas, ¿no? O sea, quieres definir el ritmo de tu película 100% amarrado nada más por la imagen y luego adecuar el sonido, o quieres que el sonido tenga su organicidad natural y eso vaya haciendo la pauta un poco de cuánto van a ir durando las cosas. La misma lógica con la música. Muchos de los cortometrajes de los Looney Tunes tenían su banda sonora primera y tenían un beats por minuto muy claros. Y entonces los gags visuales y los momentos acentuados del Pato Lucas, Bugs Bunny, Elmer Fudd, quien fuera, iban en concordancia perfecta con esa música. Pues. No hay 100% una regla,
sobre si las voces y la música tienen que ir antes o ir después, pero es muy raro empezar sin una maqueta sonora. Yo estoy trabajando ahorita con un cine minuto que completé la imagen prácticamente el 99% antes de tener un solo sonido. Hicieron un poquito extraño el proceso, pero creo que está funcionando. El corto está, entre comillas, terminado. Me falta la música, en ese caso. Haces una maqueta sonora y grabas como una maqueta de diálogos como para establecer el tiempo de la... Sí, o sea, no he visto eso directamente, pero me extrañaría mucho que no tuvieran una voz provisional, digamos, que más o menos desde la pauta de cuánto tiene que durar el plano, porque tampoco te puedes dar el lujo de decir, yo calculo que son 3 segundos. Y vamos a trabajar 9 meses en animar ese plano y de pronto, ¡ay, no salió! ¡Ay, no cabe! Y te metes en un pinche pedo, ¿no? Y finalmente, por el tipo de lip sync es sincronía de los labios y es el proceso de animar bocas con una voz. El lip sync de la animación, del anime en Japón, suele ser bastante sencillo y eso permite que se pueda doblar a posteriori. En cambio, si vas a gesticular mucho más y vas a ser mucho más preciso, si estás haciendo una O de una A, en lugar de nada más una boca abierta per se, te va a ser mucho más útil tener la voz antes. Estamos aquí hablando de cómo se construye en general una película, pero no nos olvidemos del ortodoxo y del heterodoxo y de la escala de los medios de producción con los que contamos. O sea, estamos viendo cómo se hace en general a gran escala, pero al final del día, si voy a trabajar yo solo en mi película con un crew mínimo, si el resultado me funciona, jueguen todo lo que quieran con el proceso y eliminen las etapas que necesiten o fusionenlas, o a lo mejor ustedes van a hacer todo y en el orden en el que sea distinto, quizás. Yo no he hecho un concept art nunca en mi vida, yo creo, pues no lo he necesitado necesariamente. Y no hay un departamento de concept art escondido en la sala de mi casa que esté trabajando para mí. Y aunque trabajáramos 10 personas en un cortometraje, pues a lo mejor hay algunas de estas etapas que no nos conviene hacer porque no tenemos el tiempo, el dinero o simplemente no corresponde con lo que nosotros estamos buscando. Pues. O sea, creo que uno de los grandes errores de la industria de animación mexicana históricamente es intentar replicar tanto en los productos terminados como en los procesos los métodos de Estados Unidos. Flash News no somos Estados Unidos. Es un problemón porque entonces, con todo respeto para Carlos Carrera, intentas hacer un largometraje de Pixar en un país que no tiene ni por asomo las condiciones de producción de Pixar. ¿Cuánto hubiéramos agradecido, yo creo todos, si Ana y Bruno se hubiera parecido más a El Héroe? Y no estoy hablando nada más del aspecto visual, sino de la manera en la que se conceptualizó y se creó El Héroe, como una película más heterodoxa. Carlos Carrera intentó hacer una película ortodoxa creyendo que iba a tener los beneficios económicos de una película ortodoxa y lo único que logró fue trabajar 10 años en un fracaso en taquilla. Es la película más cara de todos los tiempos de México. La película mexicana más cara de todos los tiempos. ¿Cuándo iba a recuperar su dinero? Pues, ¿sabes? Tendría que haber sido No se aceptan devoluciones y más todavía para haber recuperado el presupuesto y luego para haber sido redituable. O sea, estaba completamente fuera de proporción. Y lo hizo y fue útil para formar a una generación de artistas que luego se fueron a trabajar a Canadá. Estoy evidentemente siendo un poquito reduccionista, pero necesitamos hacer más cine animado en México siendo conscientes de nuestra realidad de producción. Quiero que veamos algunos ejemplillos que además tienen que ver. Javier me preguntaba o me señalaba ayer, qué curioso, no nos has puesto ningún ejemplo de largometraje, han sido puros cortos. Serie en el caso de Verde Garden Wall. Precisamente porque dentro del ortodoxo y el heterodoxo, la animación que a mí me parece interesante es la de cortometraje, que trabaja en el heterodoxo. Cuando tienes todos los problemas de producción y necesidades económicas que te llevan a lo ortodoxo, deja de ser sabroso. Puedes hablar de la historia del cine de acción viva y recorrer un montón de obras importantes y nunca mencionar un cortometraje y aún así va a ser bastante sólida. La historia de la animación, si no mencionas cortometrajes, es bastante de huevita, con todo respeto, pues. Las mejores obras animadas no son largos, yo creo. Y sin embargo, vamos a ver algunos trailers de largometrajes para que veamos otras posibilidades. Ya vimos Regretol, por supuesto. Quizás algunos de ustedes ya han visto esta película. Don Hertzfeldt, It's Such a Beautiful Day. ¿Cuántas personas trabajaron en este largometraje? A excepción de la música, que es evidentemente orquestal y sacó de dominio público,
Una, Don Hertzfeldt hizo 3 cortometrajes de aproximadamente 20 y tantos minutos que funcionaban bastante independientes, pero seguían la línea de un personaje. Juntó esos 3 cortos y hizo un largometraje. Y es considerada, no solamente por los que citaban ahí, sino por una propia encuesta entre animadores, como una de las mejores largometrajes animados de la historia. Está como en el 5º lugar, me parece. ¿Por qué pudo Don Hertzfeldt hacer esta película? Porque es una película de palitos y bolitas, finalmente, ¿no? Es una película sintética en su aspecto visual y bastante limitada en sus movimientos, y sin embargo se mueven con plausibilidad, y funciona con una voz en off constante que lo va llevando, entonces solamente tiene a un actor trabajando, no hay un casting que hacer demasiado. Es atrevida visualmente cuando mete elementos de acción viva y cómo los hace interactuar. Es una película muy de guión. El guión es fundamental, pues, es tal cual, es una narración constante. Y seguramente Don Hertzfeldt no tuvo la necesidad de trabajar necesariamente muchos de estos procesos de la manera en que los hemos estado estudiando. Porque él no tenía, por ejemplo, que hacer un storyboard para mostrárselo a alguien más. Solamente necesitaba él hacerlo. Entonces, ¿lo hizo o no lo hizo? No lo tengo claro, la verdad. Pero se podría haber dado el lujo de trabajar esas etapas como a él le conviniera. Muchos de estos procesos los creamos para interactuar con un equipo. Yo hice el animatic de mi ficción 1 y le fue muy útil a mi fotógrafa. Pero si yo soy el director y soy el fotógrafo, y hago la animación y el diseño sonoro y el guión y todo lo demás, y la voz que narra es Don Hertzfeldt, pues entonces haces nada más lo que tú necesitas. No piensas en otra cosa más que en tu propio proceso. Y se convierte en una cuestión tan libre como escribir una novela, como hacer una pintura. La animación tiene esas posibilidades, no solamente en cortometrajes, algunos de los que hemos visto son por una sola persona. Puedes tener 90 minutos. Y me van a decir, sí, pero yo no quiero hacer 90 minutos de monitos y palitos. No se preocupen. El diseño sonoro seguramente no. Pero ¿cuántas personas participaron en la imagen de esta película, de este largometraje? Una sola persona. Hay también una aproximación súper interesante en términos del aspecto visual y del movimiento, y cómo con unos solos trazos sugerentes Sebastián Laudenbach descubrió que no tienes que dibujar todo el movimiento necesariamente, tienes que sugerir el movimiento y funciona. Y hay cuadros donde esta chica se vuelve tan sintética en sus elementos que ya es pictórica y que ya solamente son manchas. Sin embargo, podemos leer bastante bien lo que está sucediendo todo el tiempo. Igual, no sé, 80 minutos. Uno de los premios principales en el Festival de Annecy, el festival de animación más importante del mundo. Se puede hacer. Hay que tener el talento, hay que tener el tiempo, pero se puede hacer. ¿Y es todo lo que podemos hacer? No, hay más. Ya saben qué voy a preguntar y peor, ya saben qué voy a responder. ¿Cuántas personas hicieron la imagen de esta película? Una. Y se los pongo peor. Tiene nuestra edad. Tiene como 24 años. Y acaba de ganar uno de los premios más importantes del Festival de Annecy. El objetivo no es que nos sintamos de la verga con nuestras vidas. Al contrario, yo quiero pensar que podemos inspirarnos y decir, si ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Esto no tiene nada que ver con el estatus de la industria de nuestro país que no nos permite y... No. Este cuate está trabajando seguramente con Blender, un programa open source gratuito, y lo único que tuvo es el suficiente tiempo, sí, becado de algún fondo gubernamental, como los que recibimos nosotros, solamente que en vez de utilizar tu jóvenes creadores un año para hacer un video de 5 minutos, pues a lo mejor sacas 45. No que largo sea mejor que corto, como hemos visto. Pero, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido no tenemos un largometraje de animación mexicano heterodoxo? Muchos de ustedes vieron La Casa Lobo. La Casa Lobo es chilena. En la realidad latinoamericana también se está haciendo. La Casa Lobo le hicieron un equipo de muy pocas personas. Casi todo el tiempo eran solo 2. Y es extraordinario. Y también ganó un premio importante en Annecy, pues.
¿no? Y ahora sí que estamos esperando, tanto que podemos hacer. Y por supuesto, no tengo ni siquiera que nombrarles que esas personas no podrían haber hecho esos largometrajes de esa manera si no hubiera sido en animación, si hubiera sido en acción viva. Hay, por supuesto, largometrajes hechos por una sola persona en acción viva. Eso ya delimita la manera en la que va a funcionar esa película. También pensemos en hacer largometrajes de acción viva solos. Está increíble, pues. También Away, que se ve cabrona, tiene un aspecto visual sintético, pues. También son colores planos, pues. También está pensado en términos de ser efectivo en sus recursos, en sus medios de producción. Les voy a poner muy rápidamente la antítesis, quizás. Ay, ¿qué chingados es esto? ¿Qué está sucediendo? Goodbye, Mr. Christie es una película de Phil Mulloy. Y ya. Quizás esto es más fácil de creer, pues. Pero Phil Mulloy hizo todo. Las voces están generadas por computadora, ¿no? El sonido, la imagen, todo lo hizo Phil Mulloy. Y no solamente eso, sino que lo debe haber hecho en... Nada, o sea, lo podría haber hecho en Flash en un par de meses, quizás, pues. O sea, digo, sí, claro, en tiempo real. Y tiene ciertas implicaciones, pues aquí lo que está queriendo explorar Phil Mulloy no es la plasticidad de cierta naturaleza de Away, ni de La chica sin manos, sino que es también una cuestión como de guión y de humor ácido, con elementos completamente sintéticos, donde no importa la kinesis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros intereses, igual que It's Such a Beautiful Day, pues se trata más de lo que te están contando que otra cosa, pero el cómo también afecta, pues. Más que todas las demás, esta la podríamos haber hecho en clase casi durante esta semana, pues. Ok, quería ponerles un corto de 10 minutos. Y cerrar el curso no sé muy bien qué significa, porque se supone que iban a traerles como unos reconocimientos por haber participado. Vamos a verlo. Lamentablemente no tiene subtítulos y sí mucho texto, está en inglés, y esta sí será una despedida digna. Cada cabeza es un mundo, evidentemente, y cada quien experimenta el cine de manera diferente. Pero a mí este cortometraje siempre me hace llorar. Siempre me llena los ojos de lágrimas, cuando menos, pues. Lo vi antes de preparar la clase y me hizo llorar, y ahorita estaba yo lagrimeando en el pasillo, pues. Y me da mucho gusto sí haber podido despedir el curso con este cortometraje, porque no solamente me parece una obra extraordinaria, en general, cinematográficamente, sino que su director, Bernardo Brito, si no me equivoco, estudió en la NYU cine, de acción viva, una licenciatura como la que están estudiando ustedes. Y se encontró con un profesor, John Canemaker, que les dio clases sobre animación y no se convirtió nada más en un realizador de animación, pero supo valorar el medio y pudo hacer varios cortos, entre ellos, en animación, sabiendo explotar el medio en sus resultados y en su proceso de producción. Bernardo Brito no se considera un animador. O sea, como que no se siente digno de alguna manera del título, en términos en que no tiene la formación, se supone, técnica adecuada sobre cómo ilustrar y cómo mover las cosas. Y efectivamente es sencillo por eso. Y podríamos, entre comillas, señalar errores de esa naturaleza. Pero Bernardo Brito es un cineasta. Y aquí vinimos a formarnos como cineastas. De acción viva o de animación, ¿por qué no? Pues Bernardo Brito dice, la animación es el medio más rápido que tengo para llevar una cabeza de mi mente a la pantalla. Más inmediato y sin menos filtros que la acción viva, en términos en que lo hace también él, solo. Y yo quiero pensar, pues que alguno o algunos de ustedes van a hacer en algún momento una obra animada, por la razón que sea, que hayamos visto en este curso o no.
pero espero que este curso les haya sido útil en su formación en general. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, chicos. Yo sí quiero una foto con ustedes. ¿No? Qué bueno, sí, exacto, es distinto sentirlos aquí. Véngase para acá, Paco, únete. ¿Qué pasó? Todos digan Walt Disney. Cállate. Mickey Mouse. Sí, muchas gracias. Gracias a todos, gracias, muchas gracias. Y se acabó. 16 videos y más de 10 horas viendo mi carita platicando sin parar. Espero de verdad que les haya sido útil, que haya sido valioso este curso independientemente de cuáles sean sus aspiraciones en la vida. Muchas gracias una vez más a la UNAM y la ENAC por la fantástica oportunidad de impartir este curso de manera presencial. Y más gracias aún, muchas más gracias aún a todos los alumnos que fueron, que asistieron, que estuvieron ahí participando. Me los llevo en el corazoncito, muchas gracias. La clase termina, pero esto no se acaba, ¿eh? Si me siguen en mis redes, voy a estarles compartiendo mis trabajos como animador, mis cortometrajes, en los que intento llevar muchas de estas raras ideas de la teoría a la práctica. Y quizás también algún día, ojalá, esperemos, escribir un libro con todo lo que estuvimos platicando y más. Crucemos los dedos. Pues nada, sean muy felices. Y siempre, pero siempre, veamos animación.